el qué del fondo de esta relación entre arte y psicología profunda, y por qué el respeto desde la psicología profunda al arte, y por qué el arte también se manifiesta en muchas ocasiones con un gran respeto hacia la psicología profunda. La imagen ya sale y entonces pulsa. Y en esa pulsación se hace un movimiento. Y en ese movimiento echa a andar lo creativo. Empecemos con una pequeña cita de María Zambrano. Asombro que se abre, como siempre, en un hueco entre el sentir y la conciencia. La psique, esa curiosa membrana, hecha de retazos, de sobras, de instintos, y que es la única vestimenta que en verdad nos cubre, cuya naturaleza resistente y a la vez frágil, tan compacta como porosa, al igual que precaria y fuente misma de subsistencia, echa a andar en busca de algo nuevo, pues es la vida misma quien la empuja y la alimenta en su camino. Asimismo, el artista, productor y a la vez transmisor de un mensaje del que atisba solo el motivo, da rienda suelta a su intuición y se encamina como en un sueño hacia algo nuevo, casi escapando de impulso a la seductora llamada del eterno retorno, el cual acaricia mediante la repetición y que promete con embriagantes susurros que no va a acontecer variación alguna capaz de turbar la apacible paz en que anidan una y otra vez los inmortales. El artista, pues, despliega su lenguaje antes que nada desde el fondo de la membrana psíquica. De una cesura de la psique, como acontece en la técnica del grabado, se imprime el acto creativo, en principio solo pulsación psíquica, comienzo rítmico, mientras el artista, todavía absorto, duda entre detener el principio del movimiento que ya en incisión interna ha despuntado o dejarse llevar por esa energía que requiere un campo de acción donde al fin expandirse y solazarse a sus anchas, tanto espacial como temporalmente. La tentación de desistir es enorme y no carece de fundamento. Estamos en ese instante donde el to be or not to be de Shakespeare adquiere toda su significación. Moverse o quedarse quieto, también esa es la cuestión. Permanecer ahí o entreabrir un gesto, dos distintas y antitéticas formas de entender la vida. Ninguna infalible, ninguna una definitiva llegada al ser. A secuencias psíquicas novedosas, sorprendentes, creativas. Y es que a nadie se le escapa esa capacidad que tienen los sueños no solo de anticipar, sino también de impregnar e incidir de manera perdurable el fondo psíquico de cada uno de nosotros. Por eso están tan presentes en la pintura, en la Biblia, en el cine,
cine, en la fotografía, en la literatura, en el teatro, los sueños anticipan y constelan una verdad religiosa, una verdad plástica, una verdad política. I have a dream, como decía Martin Luther King. En esta acepción, entonces, la actividad onírica genera cambios estables en la atmósfera psíquica. Y no se trata de cambios cualesquiera, no, sino también de cambios en la capacidad de la psique a la hora de poder dirigirse hacia territorios creativos. En el principio, pues, estuvo el sueño, arando el terreno, y a través de él, la impronta psíquica. Esa es la opción que en este momento estamos barajando. Más, tradicionalmente, en el principio estuvo el verbo, con su séquito de imágenes entrelazadas. Otra opción. O en el principio mismo estuvo la imagen, o el gesto, o fue en realidad un movimiento que en su mismo moverse zarandeó la membrana psíquica y luego ésta vibró y en su genuino vibrar, desplegándose, surgió la conciencia. Y ésta dibujó en su vagar náufrago el universo de lo creativo, siempre a significar una pulsación, un empuje o un simple ritmo quizá, para dirigirse desde ahí hacia el color y la forma, o hacia el sonido y su justa posición musical, también rítmica. O se trataba quizás de un movimiento del cuerpo, o, sea como fuere, desde el principio vemos lo creativo en formas, en expresiones, o, en su defecto, como vamos a señalar y tratar de evocar en el curso de este seminario, lo creativo se halla también en la pura impregnación de formas sin formas, esto es, en la imaginación, donde podemos constatar la vigencia de lo creativo sin tener que pensar en el artista, un mundo creativo precisamente encarnado ahora en la impresión sensorial, al lado y sin menoscabo de la expresión sensorial, ya de todos conocida. Hay una zona, pues, donde demora lo creativo sin que por ello hayamos de deducir la presencia de artista alguno, ni podamos gozar siquiera de testigos. Allá dentro, en lo más recóndito y lo más minimal, reside una función creativa que, aun sin estar plenamente a la vista, genera múltiples cambios de estado que afectan soberanamente al ser, como parece evocarse en este poema de Alfredo Paris, dedicado a los canales de Ámsterdam. Desprovisto de defensa contra manos tan decididas y tan anhelantes, y me deslizo además bajo la lluvia sobre los líquidos senderos hacia una deriva que no alcanzo a prever, pienso que el destino nunca me quedó tan lejos, por ello me ciega, y en su cegarme me apresa en una loma de ahora. Arriba, abajo, antes, después, ¿qué importa? Suceden así, gracias a la impresión de las pulsaciones, múltiples diálogos, ora gozosos, ora terriblemente tensos, como parece traslucir también en este maravilloso poema de Paul Celan. El aliento de la noche es tu sábana. La tiniebla se acuesta contigo. Duerme con todos ellos, te atrae con halagos, te peina la sal de las pestañas y te la sirve a la mesa. Espía en tus horas la arena y la pone ante ti. Y lo que era de rosa, sombra y agua, te lo da a beber. Así también, del movimiento radical detonado en las profundidades, parece nacer la conciencia, la cual, paradójicamente, detiene el movimiento para instaurar el movimiento. Detiene el cuerpo entero y cortocircuita su tendencia a expresar o imprimir, y las conduce ambas a una especie de congelador de experiencias. La conciencia se dirige hacia la parada, para después instaurar lo que, sin poder denominarse auténtico movimiento, va a ser, curiosamente, el movimiento más auténtico, puesto que la conciencia, aun sin determinar la naturaleza del movimiento desde una posición activa, sí que lo va a determinar como ambientación, al estar presente durante la puesta en escena del movimiento. Así que la conciencia confiere un añadido al movimiento. Se trata de una presencia en off que derivará, si todo sale como se esperaba, en lo que llamamos experiencia. La condición de la conciencia es, en este caso, una presencia en el fondo de la escena, como simple testigo, como acompañante silencioso y quizá también ciego. Más como una luna que no nos toca directamente, aunque sí sintamos su suave influjo, que como el sol que nos ciñe con su corpulencia.
solo que yo me entretejo aún más con las cosas cuando armonizo con su vista y con la escueta simplicidad de los volúmenes. La tierra entonces crece por encima de sí misma y parece que abraza al cielo entero. El primer astro es como la última casa. La experiencia de la lectura puede ser claramente transformadora, como hemos visto. Los cambios de atmósfera psíquica que se producen en el lector pueden no ser inferiores a los producidos en la psique del autor, siempre que el lector ocupe su tarea con la disposición y la atención adecuadas. Tarea que no depende de la acumulación de saberes, ni de un orden numérico, sino que más bien opera en busca de la pulsación adecuada. La cultura es transformadora porque en su intensidad reúne y pone en acorde pulsaciones que de otra forma quedarían extinguidas. Es decir, la cultura procede y manifiesta su labor por impregnaciones profundas y no por simples acumulaciones de datos, algo que desgraciadamente queda lejos de las actuales líneas pedagógicas, basadas erróneamente en la cantidad y en el esfuerzo. El aprendizaje depende de la medida, de la atención, de la selección, de la síntesis, y ello requiere un campo limitado, pocas cosas y claras, transmitidas con rigor y pasión en una atmósfera de juego cuyo alcance es muy superior a esa presunta seriedad que impide, en lugar de favorecer, invirtiendo los mensajes, casi para procurar al fin apartar al alumnado de las bondades casi revolucionarias del aprendizaje. Complejos ideoafectivos llamó Carl Gustav Jung a las grandes tramas que pueblan nuestra vida psíquica. Y esas tramas psíquicas, composición de luz y sonido, de imagen y de afecto, contenían la unidad mínima susceptible de ser estudiada en la psicología y durante los procesos terapéuticos. Descomponer el complejo ideoafectivo, separar el componente de la luz y el componente del sonido, resultaba para Jung una medida demasiado arriesgada. Es verdad que el tema de la escisión psíquica es un gran tema para la psiquiatría. Numerosos síntomas de gran intensidad muestran bien desde el principio la disociación entre los componentes del complejo que antes conformaban una determinada trama. Alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, aceleraciones del tiempo y del espacio, sensaciones extinguidas de persecución e influencia, toda una serie de elementos angustiosos que alertan de la posibilidad de fracaso psíquico. Las mismas patologías psíquicas clásicas, como la histeria o como la obsesividad, pueden comprenderse durante su desdoblamiento por imágenes y sonidos. La imagen espejo en el mundo obsesivo, por un lado, y las ceremonias elaboradas con ritmos, orden numérico, etc., por el otro. O las fantasías eróticas del mundo histérico, en oposición a sus premoniciones sonoras y a los afectos interpretados. Así que nos vamos a aproximar a lo creativo ya no solo como fruto de una función psíquica, la cual, pulsando, se dirige inexorablemente hacia la obra creada, función que ya en otra ocasión he llamado función creativa y a la que he emparentado con la función simbólica y con la función metafórica, sino que cabe imaginar un tipo de relación de distinto cariz a la que solemos entender como relación, que partiendo de la pulsación psíquica de un individuo se conecta con la pulsación psíquica de otros. Eso sucede en las ocasiones en que la longitud de onda de cada una de las pulsaciones se conecta o impacta sobre las otras, o bien coinciden ambas por una especie de gravedad en un punto medio debido a su similitud, a las diferencias o a la continuidad, es decir, que se relacionan de la misma manera en que lo hacen las asociaciones psíquicas dentro de un mismo individuo. La pulsación enciende la mecha que conduce al poema, al bosquejo de un edificio, a la pincelada, a la pieza musical, al movimiento de danza, al gesto, a la trama de una novela, de una ópera, al guión cinematográfico, la huella fotográfica, la incisión de un grabado, la impronta teatral. Y esa mecha establece su recorrido a través de ondas electromagnéticas o a través de ondas gravitacionales por fin escuchadas. Y lo hace indistintamente dentro del espacio psíquico, así como entre los espacios psíquicos. De ahí que el orden individual y el orden intersubjetivo adquieran idéntica manera de desarrollarse debido a la pulsación,
que ambos los fundamenta. Por ello, y ya que estamos en este marco propulsado por la fuerza y genio de Joan Miró, podemos comprender mejor la crucial importancia de la cultura, como modo de custodiar las obras procedentes de las pulsaciones de cada autor, y como modo también de custodiar aquellas pulsaciones que, si la concentración aumenta, surgen en el espectador, lector o visitante a través de una longitud de onda compatible con la pulsación del autor. Lo cierto es que la pulsación siempre está ahí donde la psique la emite, donde por el contrario la capta, o las más de las veces donde la emite y la capta en su despliegue dialógico con el otro o con lo otro que la rodea. Y aún así, como contrapeso al exceso de protagonismo que pretende todo ser humano, hay que reconocer que nosotros emitimos y captamos tan solo una parte infinitesimal de la totalidad de las pulsaciones que en realidad existen, pues pulsan las estrellas, los planetas y los demás astros del firmamento, y pulsan también los agujeros negros y la materia oscura, mediante ondas electromagnéticas o quizá gravitacionales, y pulsan los mares y los océanos, los ríos y las montañas, y hasta las tierras baldías. El ritmo de la vida transcurre, por lo que sabemos, a partir de ese disparo del tiempo y el espacio llamado pulsación. Y la pulsación acontece también en el espacio interior de la materia, dentro de la piedra y dentro de todo organismo vivo. Así llegamos al ser humano y su pulsar hacia afuera y su pulsar interior. Ahí están los distintos ritmos de nuestra existencia: el pulsar cardíaco, de la respiración, el de los órganos, el de las hormonas, el pulsar fecundo de la visión, del oído y del resto de los órganos del sentido. Está el pulsar del movimiento y el pulsar estático, acompañante de la meditación y de las siguientes contemplaciones. Pero lo que hoy queremos volver a resaltar es el pulsar creativo, con sus distintos ritmos y plasmaciones, salidas del sueño y de la noche. Un pulsar creativo que instaura un ritmo hacia lo nuevo, sin contemplar el miedo de perder pie a cada intento. Hay una extraña tensión en el aire cuando acontece lo creativo. Un desarraigo con tintes de suave angustia se asoma durante la vivencia. Pero el latido mismo, los ecos de la pulsación interna, marcan un rumbo que el ser no puede frenar, sino a costa de frenar incluso la vida. El latido y la pulsación persisten, y el sujeto creador derrama alguna lágrima bajo el viento que estalla en su rostro. Pero no hay nada que hacer, ni fuerza con la que oponerse. La pulsación empuja, bajo el empuje de la vida. Como también plasmado está en el Fausto de Goethe, el que nos va a servir para captar la pulsación y como ejercicio de estilo final en la búsqueda de una posible armonía. Cuadros como el viento, nos dice Miró, viaja y pulsa incansablemente, nunca empieza, nunca acaba, mas su ritmo, el ritmo del viento, el ritmo de la pulsación, varía de caso a caso. A veces ritmo inagotable e incansable, sumamente constante, como el de Miró mismo, o el de Álvar Aalto en las distintas vertientes de la arquitectura, o el que se trasluce en las magníficas secuencias cotidianas de la mano de la fotógrafa Vivian Maier. A veces, ritmo alternante, dibujado entre largos y densos silencios, como el de Terrence Malick y el de Kubrick en el cine, el de Werner en la pintura o el de Satie en la música.
ciclica è ideata quale progetto di lunga durata per soggetti e luoghi diversi con esibizione e verifiche nel tempo. Si pensi a due o in due o per due, il mondo si apre insieme alla tua mente. Passione private attraversando rappresentazioni collettive. Questo evento è l'inizio di Actions for Infinite Forms 2. Il nostro lavoro insieme è di riordinare, disporre, riporre, costruire e migrare le opere nel mondo, emozionante e giovevole. Riordinare oggetti trovati, riconfigurarli in nuovi paesaggi e azioni attraverso una sottile economia di mezzi, descrivendosi come consumatori di tutto ciò che ci sta a portata di mano e produttori di ciò che già esiste. Abbiamo costruito numerosi luoghi e eventi, sviluppando onde di reazioni che continuano ad avere riverberi verso il futuro. Questa è la nostra speranza. Abbiamo completato una serie di lavori che usano camicie colorate in relazione a ambienti diversi che delineano un'interazione visiva tra luce e ombra. Questi sono ambienti di frontiera dove le azioni artistiche sono usate per comunicare attraverso il pensiero, le forme e i colori. Gli artisti visivi non si sono mai lasciati indurre a rinunciare al loro maggior piacere, quello del fare e del pensare facendo. The idea is very close to Miro in the sense of using the primary colors, monochromatic colors that actually are kind of unusual as far as nature is concerned. Ogni colore ha una connotazione che può essere positiva o negativa. È un'esperienza che ci porta a conoscenza. È una sensazione che diventa percezione, che diventa cognizione, prima di diventare linguaggio. Il colore è un messaggio visivo, ci obbliga alla scelta e all'attenzione. Ci obbliga alla categorizzazione, come facciamo tutti i giorni, nel scegliere quando alzarsi, i vestiti da indossare o il cibo da mangiare. Ci dà informazioni sul tempo e sullo spazio. La luce e l'ombra ci illumina. La luce è conoscenza. L'arte esprime la creatività che lavora sul punto di vista e sull'interpretazione. L'arte è scienza, è un modo di vivere. L'arte ci permette di interagire con il mondo esterno e renderci conto della nostra posizione nello spazio. In questo caso sono i biglietti non più utilizzabili della Fondazione Miro. La performance Suspended Rocks consiste nel comporre 80 sassi sopra 80 vassetti di vetro. Grazie. Che tutto posto su un piano. Il rumore prodotto versando l'acqua nei vassetti e nell'appoggiare i sassi sul vetro rimarca i concetti di leggerezza, fragilità, liquidezza e trasparenza, che si prestano a supportare e sostenere i concetti di pesantezza, solidità, materialità e opacità, creando una metafora percettiva paradossale. L'opera elabora l'espressione di equilibrio e di struttura, di contrasto e di tensione, attraverso la costruzione di un ecosistema di oggetti, di colori e di suoni, artificiali e naturali.
La performance riflette l'idea stessa di sostenibilità e dell'identità contrastanti che agiscono insieme per creare un unico mondo. I rumori prodotti nel montaggio dell'installazione richiamano suoni archetipali di preoccupazione e di piacere di identificazione. Si romperà, cadrà, andrà tutto in pezzi o invece si raggiungerà un equilibrio. I rumori sono suoni conosciuti ed estranei al contempo. Insieme analogico e digitale creano una musicalità. Sería un típico esquema, más bien de arquitecto, que dividiría la ciudad en tipos de tejidos. Como veis aquí arriba sería la dicotomía entre vacío y lleno. Habría también otras tensiones, digamos, que explicarían la forma de la ciudad, como las concentraciones o la dispersión. O sea, estaríamos hablando de la diferencia entre, para ponerlo, digamos, exagerando, una ciudad amurallada medieval o una aldea al estilo del Señor de los Anillos en la comarca. Cuando hablamos de ciudad hablamos de identidad. La gente que está dentro de la ciudad marca la ciudad, tiene una serie de servicios, da unos servicios, tiene unos usos, tiene unos discursos de material propios y es equivalente a lo que puede ser, por ejemplo, una vestimenta simbólica, ¿no? Como en el caso de, aquí tenemos un vestuario de Matisse para una obra de danza teatro. La ciudad sirve también como para esconderse, como para ese típico efecto de que cuando te quieres esconder solo tienes que huir dentro de la gente, ¿no? La oveja es indistinta dentro de la manada, ¿no? Fuera de ella es un individuo singular. También la ciudad es un sitio, un lugar donde se concentra la información, ¿no? Es otra posibilidad gráfica de expresar la ciudad, sería un cúmulo de datos, ¿no? Para nosotros es importante como arquitectos porque la academia arquitectónica siempre trata la ciudad como un esquema de ejes y de simetrías y de balance de masas y de claroscuros. Esta es Odisea del Espacio 2001, en la trama de tanto de las paredes como del suelo, el hábitat utópico que el ser supremo le proporciona al hombre está dividido en ejes y subejes, ¿no? La ciudad también se puede entender como un desorden de viviendas, como una acumulación, y también se puede entender como un orden estricto de viviendas, ¿no? Es justo una y otra cosa, son independientes de los tipos de viviendas, es independiente, o sea, básicamente solamente la ciudad se la puede desnudar de viviendas y queda una trama, ¿no? Primero el arquitecto ha dibujado los árboles y la topografía y luego ha diseñado la casa que se va adaptando a los árboles que existen. Pero también Hermann Finsterlin, arriba, hacia los años 20-30, también podemos pensar la ciudad como un elemento que va deambulando por el territorio, ¿no? No tiene por qué estar en un sitio determinado. Esta sería una de las maneras de extenderse las viviendas formando una ciudad que parece prácticamente una anticiudad, que sería pues como las aldeas, ¿no? Sería agruparse cada vez más y llegar a formar una ciudad como si fuese un tejido celular, casi con la mínima jerarquización posible, ¿no? Esta es una vivienda del grupo Team X de los años 60, un grupo inglés que pensaba en estas viviendas con patitas. La vivienda, que es como si dijéramos el átomo de la ciudad, se puede pensar de mil maneras, ¿no? Realmente la vivienda puede ser cualquier cosa, ¿no? Un contenedor es una vivienda.
un palacio también es una vivienda. Es un modelo perfecto para llevar a cualquier sitio idílico y instalarse una semanita, ¿no? Otro de los átomos, otra de las figuras que forman la ciudad es el individuo, ¿no? Las personas. Bueno, en De Quirico, por ejemplo, tenemos estas personas que son como pesantes y estáticas, ¿no? Pero realmente esta foto que se llama El vuelo, que es una foto conocida en los años 60, el individuo flota en la ciudad. En Blade Runner, por ejemplo, hay una diferencia casi ontológica, ¿no? Jerárquica, entre la parte alta, que es una parte que vemos maravillosa, iluminada, brillante, y la parte baja de la ciudad, que es la real, donde la gente se va fregando, sucia, contaminada, oscura y llena de problemática, ¿no? También vemos que las diferencias temporales son prácticamente insignificantes, ¿no? Unas ruinas densas son equivalentes a una ciudad vertical convertida en escaparate comercial, ¿no? Esta ciudad vertical rápidamente ya en los años 20 genera multitud de problemas. Esta densificación a la vez se jerarquiza, ¿no? De una manera muy curiosa, que es una representación acústica del barrio del Raval de Barcelona. Se están recogiendo los diferentes sonidos que se producen en un barrio y se representan con sus longitudes de onda. Otra de las pulsiones, que esta palabra, de la ciudad es también la concentración defensiva, ¿no? En esta película la defensa es casi interior. Vemos una muralla, pero el elemento defensivo real es el laberinto, que es un interior de alguna manera que impide el paso de su través, ¿no? O sea, así como la ciudad procura tener unos ejes clarificadores, unas directrices como que sean evidentes, que cualquier persona dentro de la ciudad enseguida se localiza, el laberinto es justamente lo contrario, ¿no? La ciudad también, aparte de todos lo que hemos explicado, servicios, refugio, vivienda, comunicaciones, información, también existe la voluntad de simbolizar y de representar el poder, ¿no? Tradicionalmente la Iglesia, el dinero y la política, pero hoy en día vemos que el comercio es realmente el poder. Y este por último me parece que es Nueva York y es un pictograma, digamos, que analiza las bacterias y microbios que se generan en las diferentes líneas de metro de la ciudad, ¿no? También es una manera, también es los habitantes de la ciudad y una manera de expresar la ciudad, ¿no? Lo primero que hace cuando hace un niño, cuando le enseñamos, es cómo se dibuja a mano. La mano se puede dibujar, bueno, tampoco hay que dar ejemplos, ¿no? Pero desde el palo con los 5 dedos a como Durero ya empezaron a dibujarla para intentar entenderla científicamente. Entonces, bueno, si dedicamos ahora 5 minutos a dibujar cómo creéis que puede dibujar la mano, para vosotros es nuestra mirada, y después, con este resultado, solamente con los compañeros que tenéis al lado, ver cómo lo han dibujado y ver esa diferencia de la mirada y la manera en cómo se dibuja. Entonces, tenéis que pensar en esta ciudad qué es lo que os interesa. Os interesan los servicios, la gente, qué idea de la ciudad tenéis más grabada en la memoria. A su vez también la ciudad es una especie de recipiente donde se suman una montaña infinita de identidades. Yo puedo empezar a dibujar por una esquina y el compañero puede empezar a dibujar por la otra. No pasa nada. O yo dibujo y Cifu va coloreando, ¿no? O dibujamos los dos a la vez en el mismo sitio, ¿no? Un poco abstracto, sí. Como si esto fuese las casitas, con un poco de agua y unos elementos. Vamos a poner el sol, que ilumina todo como, esto. Bueno.
más representativas que hay en mi cabeza, pues bueno, sin excluir el elemento humano, que al fin y al cabo es lo que siempre llama más la atención de una ciudad, ¿no? Porque al final estos son como una especie de radiografía de una mirada de ciudad y de una capacidad de dibujo. Por lo tanto, yo creo que también es interesante aquellas personas que vean también en otros dibujos que les gustaría saber el por qué representan o cómo se dibujan o por qué han llegado a estas formas, poder compartir sobre todo, porque yo creo que lo importante no es ahora ver tantos dibujos, o sea, valorar los dibujos, sino que cada uno de vosotros al salir del taller, pues te vais con una pregunta a tu casa de ver que las ciudades se puede ver de diferentes maneras y que el dibujo no deja de ser una herramienta del cerebro, ¿no? Al final también las 4 palabras que se han comentado aquí, es decir, coger el formato de un papel, poder trabajar en 3 o 4 personas, que cada una empiece y coger elementos vegetales, pues ahí este grupo lo ha cogido en el aire y claro, se ha lanzado. Por tanto, yo creo que esta reflexión es la ciudad, qué estratos soy con la que yo he repensado durante estos 30 minutos en la que para mí es la ciudad, es mi barrio, es una estructura general, es una ciudad que no me reconozco, me voy a otra. La idea inicial era una ciudad inhóspita, pero poco a poco empezamos a hablar de lo, no sé, de lo bueno de la ciudad, ¿no? Entonces surgieron las tapas, el concepto tapas, entonces surgió la tapa del huevo frito, ¿no? Y entonces que se acabó convirtiendo en un sol. Esa especie de laberinto un poco aleatorio, entendiendo que hay una complejidad que también cuesta entenderla, y esa intención de racionalizar el ensanche, que en el fondo también refleja 2 modos de crecimiento que comentabas al principio. Hasta el siglo XIX era a partir de las estructuras de los caminos, que aquí la estructura de los caminos quizás la está marcando la parte de Plaza Mayor con San Miguel y Calle Colón, que ya se entiende que es un camino que después se hizo Calle Colón, y la parte de afuera, que ya es la racionalización a través del movimiento del coche, de las canalizaciones, que es la ciudad ya racional para hacerla salubre y eficiente, ¿no? Está claro que todo esto de aquí abajo, además de ser azul, ¿no?, bonito, lo que sea, un desagüe, todo esto es un elemento de comunicación, ¿no?, está ocupado por el gran transatlántico. Sí, aparte es verdad que bueno, ya estamos enganchándonos, ¿eh? Yo creo que también si vosotros podéis intervenir, porque en el fondo es hacer, yo creo que es abrir la puerta. La que estaba compartiendo conmigo esta página de ella, y él estaba al otro lado haciendo también su parte. Les pregunté qué ciudad era y me dijeron que la de ellos, y yo dije, bueno, yo también construyendo la mía. Yo ya terminé construyendo la mía, pero lo que me gustó era que fuimos girando la cartulina esta, pues la fuimos girando y cada uno, ella pintaba en mi lado, yo pintaba en el suyo, y me llamó la atención cómo la ciudad, además cuando hicieron la presentación al inicio, realmente o vertical o de otras formas, otras que no me imaginaba, realmente es como esto, como el conjunto de los que habitan allí. Ella es una persona, no somos del mismo sitio, no hemos compartido, y sin embargo pudimos construir algo que estuvo muy bien, ¿no? O sea, como un acto casi que la cultura sin lo colectivo y sin el otro no tiene sentido, ¿no? Y esa construcción me pareció bellísima en este taller. Muchas gracias. Que el puerto es algo cerrado a la ciudad, pero en cambio es como una invasión por la llegada de los transatlánticos, que sabemos que al final es vivido por la gran masa de gente que entra por el puerto. Ver que el dibujo al final es una imagen que tiene la ciudad. O sea, no podemos separar cerebro, la mirada de la mano. La idea un poco era de lo que te aporta una ciudad, y entonces hemos ponido el tema comida, régimen primario y todas las cosas que puedes encontrar allí, especialmente en Madrid, que es una ciudad muy abierta, encuentras todo tipo de comida. Entonces era representar a la ciudad por lo que puedes. El azul es el agua, lo rojo la sangre derramada, lo verde la naturaleza, el amarillo la luz, y las piedras es como el mundo, y la linterna que pusieron al final era como cada uno de nosotros, nuestras palpitaciones. Las multiópticas sobre la ciudad que se expresan en papel se pueden expresar en 100.000 maneras, ¿no? Esta es la gracia y la desgracia del mundo artístico, ¿no? que es un mundo infinito, ¿no? Y que no se puede dedicar a la arquitectura, pero irremisiblemente pasa por el dibujo, pasa por la música, pasa por el ritmo, pasa por la escultura, pasa por todo, por el cine, evidentemente. Empezará primero Bárbara Massinilla, psiquiatra,
psicoanalista de la Internacional Indiana, directora de la revista Eidos y también con una cierta línea sobre el tema de la inmigración. Una gran conocedora del cine y de las experiencias también de los cineastas. Ha entrevistado a Bertolucci, ha entrevistado a todos los grandes cineastas. È una rivista monotematica e quindi questo significa che ogni numero è dedicato a un unico tema. In tanti anni abbiamo trattato moltissimi temi e soprattutto temi sociali. Cada revista tiene un tema y en estos años, ya que lleva la revista, casi siempre detrás de todo hay un tema social. Questa rivista è anche testimonial di un festival molto importante in Europa, che è il Festival Europeo di Cinema e Psicanalisi, che si tiene ogni 2 anni a Londra. En Londres cada 2 años hay el Festival Internacional de Cine y Psicoanálisis, cada 2 años en Londres. Dunque, il nome di Eidos è anche di un'altra associazione di cui sono presidente, che si chiama DUN, che in armeno vuol dire casa focolare. En armenio el nombre de la asociación significa casa o hogar, del quale ella es presidenta de esta asociación. Noi curiamo dal 2008 gratuitamente i migranti. Sono migranti che vengono dal Mediterraneo, quindi raccogliamo storie terribili. In particolare mi sono specializzata in un gruppo che cura donne vittime di violenza extraeuropee. Ha avuto un enorme successo di pubblico e l'ultimo film che è stato proiettato si intitola Fuoco a mare, che è un film di Francesco Rosi che ha vinto a Berlino quest'anno ed era in una sezione intitolata Lampedusa, un'isola senza confini, perché è la storia di un bambino di Lampedusa e in parallelo c'è il documentario, cioè l'accoglienza dei migranti nell'isola. La última proyección fue dedicada a Fuoco a mare, que es esta película, alguno de vosotros seguro que la habéis visto, la proyectaron en Cinecittà, y es una película sobre el tema de Lampedusa, con un niño que estaba también en este problema de fronterizo de esta isla de Lampedusa, que es la isla que alcanzan más rápidamente todos los africanos para alcanzar Europa. Alla fine del film c'è una scena potentissima perché il regista con la sua camera entra nella stiva di una barca dove sembra che tutti dormano e invece sono tutti cadaveri. Empieza la película con una secuencia dentro de la cabina de una nave donde parecería por el modo de conducirse de la cámara che están todos dormidos y en cambio están todos muertos. Il cinema aiuta a vivere sia chi lo fa, sia chi lo crea, sia chi appunto lo guarda. Usiamo molto nell'analisi la metafora cinematografica poiché i pazienti spesso ci portano trame di film e questi film noi li consideriamo come dei sogni che improvvisamente emergono in seduta. En muchos casos durante las terapias el cine sirve para comparar las tramas que hay entre las personas y su malestar y las tramas representadas en el cine. Es un recurso muy interesante para que nos ayuda a vivir y a comparar sistemas y experiencias de vida. Lo stesso si può dire del teatro dei sogni. I sogni sono come pellicole e queste pellicole sono legate l'una all'altra. In ogni storia individuale di un paziente il linguaggio onirico è come se componesse frammenti di un unico film. De igual manera, las tramas oníricas que extraen los pacientes en la terapia
se mueven a veces como si fueran secuencias de un único film, ¿no? Relacionadas entre sí de una manera como cinematográfica, dando a representar pues, un estilo personal en el soñar, che è un stile nel vivere. Poi c'è da dire che anche il rapporto terapeutico, la relazione analitica è come se fosse il copione di una sceneggiatura, nel senso che è tutto reale, però si rappresenta in quel setting analitico, si rappresenta anche la relazione profonda che avviene tra paziente e analista. E non solo lo scavo del passato o l'analisi appunto del presente e delle prospettive di quella storia, di quella persona sono importanti, ma anche la storia tra paziente e analista cura. Bueno, en la relación terapéutica también parece seguir la trama de una película en su capacidad de traducir y trasladar vivencias de ambos lados, cuyo incluso los nombres, ¿no? Setting, que parece una puesta en escena, hay algo de representación en ello. Por un lado es una representación como en el cine o como en el teatro, por el otro lado traslada emociones y relaciones reali entre paziente e terapeuta. Sì. Quindi il fine per noi, almeno per come noi lavoriamo, è quello di una costante ricerca di senso. Vorrei aggiungere un particolare a questo lavoro con le donne vittime di violenza, perché per l'anno prossimo stiamo ipotizzando una rassegna di cinema insieme anche a un laboratorio dove le donne già hanno incominciato a lavorare a dei frammenti della storia della loro migrazione. E, molto probabilmente questi frammenti diventeranno dei cortometraggi. Ahora están preparando para el futuro una participación ya directa de estas mujeres que vienen desde la inmigración, donde las historias en cuanto a ese movimiento migracional van a ser como cortometrajes dentro de este festival che piensan preparare. Adesso volevo farvi vedere delle scene della Samplay Therapy, che è un metodo che uso ed è un metodo molto importante che ha a che fare con la presenza nella terapia di una sabbiera, cioè un vassoio pieno di sabbia dove i pazienti compongono delle scene. Quindi questo costruire scene e rappresentazioni è molto importante nell'ambito della cura, perché è come se loro sognassero con le mani, ma attraverso il gesto, attraverso il corpo, che diventa esperienza viva, riescono a costruire delle rappresentazioni. Le sabbie che vi faccio vedere sono di un paziente gravemente schizofrenico che per anni è stato invaso dalle voci, da allucinazioni uditive. Questo paziente era come un enorme elefante che non si muoveva, il suo corpo era totalmente cristallizzato e immobile. Solo attraverso il discorso delle rappresentazioni delle sabbie è stato possibile ridurre le allucinazioni e produrre in lui un movimento creativo, una pulsazione, come dicevi tu, molto utile e importante. Ahora veréis una representación de otra cosa que es muy interesante en el modelo terapéutico que sigue aquí Bárbara, que es el juego de arena, Assembly, un clásico del mundo junguiano, donde también es una representación como una puesta en escena, donde las personas juegan con elementos que forman parte de secuencias relatadas y todo esto. En particular está hablado de un paciente que muy gravemente esquizofrénico, con alucinaciones auditivas, cuyo desarrollo en la terapia no hubo nada que hacer hasta que no se representó directamente en el juego de arena y se consiguió reducir el impacto de estas alucinaciones auditivas. E da lì è successo qualcosa, perché
Le volte successive non ha più ripetuto la stessa scena, ma si è legittimato, diciamo così, a porre altri oggetti. E questi piccoli oggetti erano comunque tutti animali anche feroci, preistorici, e questo anche per tutto un anno di seguito. Ahí se ha movido algo con el asomarse del hipopótamo, y es que, por ejemplo, no ha repetido más la cuestión de las costillas y ha empezado a usar una serie de animales, es decir, de materia viva, siempre un poco arcaicos, prehistóricos y todo esto. Así fueron pasando los meses, pero ya empezó a integrar, que era lo que hablaba antes también, del juego de arena como el cine, como relato capaz de recoger e integrar elementos. Però c'è da dire che accanto a questi animali feroci c'era sempre quello che vedete anche qui, c'è un tratto di mare dove lui ha sempre messo il delfino, la stella e le conchiglie. Bueno, al lado de estos animales feroces y prehistóricos, pues poco a poco también había un espacio de mar donde ponía las estrellas, las conchas y todos estos elementos marinos que también han sido señalados como muy importantes de mezclar dentro de lo que estaba pasando, ¿no? Shining è un film simbolo a proposito della trasmissione della radice archetipica del male. Aquí lo que vemos en Shining es la representación, cómo se traduce la representación arquetípica del mal. Shining parla dell'ombra in senso junghiano. Habla de la sombra en sentido junguiano. E della rimozione dell'ombra. Y de la represión de la sombra. Parla dell'esplosione di una psicosi. Habla de la explosión de una psicosis. Quella che spesso vediamo nella terapia noi analisti. La que vemos frecuentemente en análisis los terapeutas y en nuestra propia vida. È un hotel che esiste veramente, è stato costruito nel 1907 ed è molto importante il fatto che sia stato costruito su un accampamento indiano, quindi che gli indiani sono stati cacciati via, gli indiani d'America, proprio da quel sito. Un altro particolare agghiacciante è il fatto che in quelle montagne dei pionieri, cercatori di oro, si persero e finirono di mangiarsi l'uno con l'altro, quindi un fenomeno di cannibalismo. Questo per quanto riguarda l'anima del luogo, che è molto importante. El alma del lugar tiene una fuerza importante, ¿no? Porque está colocado el lugar del hotel en un insediamento, un lugar donde estaban antes los indios de América, que han sido quitados de ahí y puestos encima. Esto tiene una representación dentro en conversaciones al principio de la película. Igual que hay otro factor que también añade esta alma del lugar como algo incluso capaz de tomar como rencor, como ocupar, como una fuerza que va a devorarnos. La segunda parte es que en ese mismo lugar unos buscadores de oro en plena locura se acabaron perdiendo en esas montañas y bueno, pues acabaron en el canibalismo comiéndose unos a los otros. Danny incontra nel passaggio di consegne, appunto, dove il papà dovrà fare da custode in inverno all'Overlook, incontra Halloran, che è il cuoco del hotel, che anche lui ha questa facoltà della luccicanza e mette in guardia il bambino dai poteri che ha l'Overlook, cioè il sito. El niño establece contacto con una presencia, Halloran, que ha sido guardés anteriormente y que tiene la misma facultad que el niño de esas sensaciones paranormales de futuro, de pasado.
Este Halloran intenta protegerle y advertirle al niño de las facultades que tiene en lugar de tomar iniziativas negativas sobre las personas. E qui il bambino incomincia ad avere delle visioni perché fiumi di sangue escono dai muri, dall'ascensore, e vede le due gemelline uccise dal precedente custode. Infatti il precedente custode aveva avuto in una crisi appunto omicida, aveva avuto questo gesto di uccidere e sopprimere sia la moglie che le due figlie. E quando Jack Torrance accetta l'incarico viene a sapere di questo e in modo fatuo dice che è una cosa affascinante in fondo, sì, trovarsi in una situazione del genere, non sa che cosa lo sta aspettando. Infatti, Danny, el hijo, recibe la información de que ahí el anterior guardés primero ve ciertas escenas de sangre que se derraman desde las paredes y tal, son unas sensaciones tal, y después viene a saber la trama y todo, la trama de lo que ha sucedido, que es que el anterior guardés, pues en una furia homicida se ha deshecho de su mujer y de sus niños, ¿no? Esto cuando se entera Jack Torrance de este precedente, él como con superioridad dice, bueno, parece un lugar interesante, ¿no? Sapete come finisce Shining, nel senso che questo scrittore fallito nella solitudine dell'Overlook fa finta di scrivere un romanzo, mentre la frase che scrive sul foglio è sempre la stessa, che poi viene tradotta in italiano con la mattina all'oro in bocca. In realtà nella versione inglese dice Jack è stufo di lavorare, deve lavorare ma è stufo di lavorare e si sta annoiando, e questa frase è ripetuta all'infinito. Quando Wendy lo scoprirà avrà la certezza, ¿no?, dell'esplosione della psicosi di lui. Bueno, todos sabéis cómo termina. El escritor fracasado que parecía que se había puesto a trabajar finalmente y a escribir, nosotros vemos que está repitiendo como un bucle continuamente la misma frase, que la versión original es que hay que trabajar, tengo que trabajar, pero me estoy aburriendo. Y esto continuamente. En el momento que la mujer se da cuenta de lo que está escribiendo realmente su marido, se da cuenta de que su marido se ha vuelto rematadamente loco. I don't know. I don't think that's true. I think you have some very definite ideas about what should be done with Danny, and I'd like to know what they are. L'obiettivo di Kubrick è sempre un obiettivo filosofico, è quello di capire qual è il destino dell'uomo. La operación que hace Kubrick, que es una operación filosófica, es descubrir o acompañar la búsqueda de cuál es el destino del hombre. È molto interessante l'uso dello spazio che fa. Io ho chiesto di far vedere i primi fotogrammi perché i primi fotogrammi sono connessi con l'ultimo del film. Sí, he puesto los primeros fotogramas porque hay una relación directa entre esos primeros fotogramas y los últimos de la película, que se cierra así como muy cíclica, ¿no?, entre el principio y un cierto parecido, bastante parecido en el bucle final. Se avete notato, all'inizio c'è uno sguardo panoramico dove un elicottero, l'ombra di un elicottero, che sarebbe proprio metafora dello sguardo, segue la macchina di Torrance che si addentra per i tornanti della montagna. Fijaros bien que al principio las tomas, la máquina de presa, la cámara
está situada desde un helicóptero. Nosotros vemos la sombra de esto, como si fuera una panorámica que nos permite ver lo que sucede abajo, ¿no? Este es un plano que distancia nuestra mirada del objeto mirado, digámoslo así, ¿no? Ma prima ancora di questo sguardo si vede in modo, per alcuni autori, per alcuni esperti di cinema, un'immagine che sembra non avere senso, ed è l'immagine di un isolotto in mezzo appunto al lago, un isolotto circondato da delle rocce. E in questo fotogramma alcuni vedono come una sorta di a priori, di alba dell'uomo, come se ci fosse un'origine di tutto che è un a priori. E da questo punto di vista c'è un collegamento con 2001 Odissea nello spazio. Otros autores han remarcado mucho que antes de lo que hemos hablado de la toma aérea del helicóptero, hay un plano donde vemos como un espejo de agua con en medio una isla rodeada de rocas, y estos autores han visto como si fuera una mención al alba del hombre, ¿no? Una especie de algo, un a priori, que nos acompaña un poco citándose a sí mismo en el 2001 Odisea en el espacio con el monolito, ¿no? El alba del hombre, ¿no? Mencionada ahí en un plano todavía anterior, che è il che acaba di dire la città. Sullo stesso asse c'è un'immagine fuori dal tempo che squaterna tutta la nostra percezione alla fine del film, perché alla fine del film, dopo che Jack Torrance morirà assiderato nel labirinto di siepi in seguito a rincorrere, insomma, questa corsa dove ha rincorso il bambino che come un piccolo Odisseo, un piccolo Ulisse è riuscito a farla franca rispetto al padre figlicida, insomma, che voleva ucciderlo, e lui morirà nella siepe. La camera entra dentro l'Overlook nuovamente e si ferma, stoppa davanti a un'immagine. In questa immagine noi vediamo, datata 4 luglio 1921, e il film è degli anni 80, perché è Liket Nunke degli anni 80, dove vediamo il volto di Jack Torrance, sorridente in una festa dell'Overlook. Chi è Jack Torrance? I should know, sir. I've always been here. En la escena final hace un ejercicio atemporal donde nosotros vemos como Jack Torrance muere intentando perseguir y matar a su hijo, que finalmente puede escapar como si fuera un pequeño Ulises de las garras de filicidas del padre. Nosotros, la cámara vuelve a entrar en el Overlook y vemos una fotografía con una fecha que es 4 de julio de 1921, 4 de julio, fiesta de la independencia americana, y donde nosotros vemos en esa fotografía a Jack Torrance sonriente en una fiesta en el mismo Overlook en el pasado, en 1921. Entonces la pregunta que nos pone la película, que fue la que no me dejó dormir después de visionarla, creyendo que me podía defender de ella, pero al final ya no lo pude hacer, es ¿quién es Jack Torrance? Es una representación que continúa un a priori, que se propone una y otra vez en nosotros mismos, fuera de nosotros mismos, como representación del mal. Es también una reencarnación de aquel anterior guardés que ya había matado a su familia. Hay algo en ello que nos perturba profundamente.
e quindi Danny si libera di questi labirinti mentali della psicosi affrontando il drago, forse come il mio paziente, iniziando ad affrontare il drago da solo, poiché Wendy, e lì è un'immagine bellissima, Wendy per salvare il bambino, inseguita appunto da Jack con l'ascia, lo fa scivolare su un tetto pieno di neve e il bambino poi cade su questa sorta di culla, no? E riesce a fuggire poi nel labirinto dove ci sarà poi lo scontro finale. Questo per dire che Danny affronta un rito di iniziazione, cioè di liberarsi da ciò che gli viene trasmesso e liberarsi quindi da un destino. E in Shining Danny si salva e si salva da solo. El interés que tiene la película en la parte final, que es la salvación de Danny, es una salvación del destino, de esa transmisión del mal del padre al hijo, y que está también representada en la escena de cuando Wendy, la madre, le deposita en el techo lleno de nieve para que él pueda resbalar por ahí y escaparse del padre, ¿no? Es como la capacidad que tiene Danny de enfrentarse, sea a su propia capacidad sensorial, que a la locura del padre y a tratar de escapar, es lo que hace de esta película tener también una parte muy, muy fuerte de esperanza y de capacidad de rescate, digamos, de esa trasmissione del male. E quindi è la speranza che accompagna sempre noi analisti quando curiamo pazienti molto gravi, cioè la possibilità che loro si salvino, certo da soli, ma con la nostra presenza e testimonianza, e riuscire a disintossicarsi da un contagio che è stato malefico e che ha parassitato, no, la loro soggettività. Con questo vi ringrazio. Esto es lo que trata de hacer en su trabajo, tratar de ayudar a estos pequeños, a estas personas que vienen de abajo con estas dificultades de transmisión del mal, a descontaminarse. Primero enfrentándose, ayudándoles a que lo hagan solos, pero claro, en presencia, una presencia amorosa, digamos, del terapeuta que acompaña un poco como esa conciencia, ¿no?, alguien que acompaña a una cierta distancia para que se pueda enfrentar a solas esa transmisión del mal.
el cine para él, porque estaba alucinando todo el tiempo, y para protegernos de la locura ambiental nos sentábamos en los campos de Cerro Muriano a 40 grados y decidimos enloquecer juntos, lo cual nos hizo muy fácil todo. A él le dio una profesión y a mí me dio también una profesión. Voy a leer un trocito de Eliot, La tierra baldía, que fue uno de los inspiradores del texto que luego paso a leeros, que titulé La danza de la lluvia. Es un fragmento del Según dijo el trueno. Si hubiera agua en vez de roca, si hubiera roca y también agua, y agua, un manantial, una poza entre la roca, si por lo menos se oyera el sonido del agua, no la cigarra y la hierba seca cantando, sino el agua resonante sobre una roca, donde canta el zorzal ermitaño en los pinares. Drip, drop, 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 pero no hay agua. Un espectador le recriminaba a un director de cine que las historias deberían tener inicio, mitad y final. A esta cosa el director le comentó: estoy totalmente de acuerdo, pero no necesariamente en este orden. Toda mi vida me he acogido a esta sentencia. Yo no soy de los que eligieron el oficio, sino que el oficio me escogió a mí. Los que me conocéis sabéis que siempre digo que yo no trabajo. Y esto no importa cogerlo con unas pinzas. Es así. Mi mano iba sola, inspirada en un tema instrumental de la Mahavishnu Orquestra. El título es Hope. Duraba o dura 2 minutos. Este hubiese sido la duración del cortometraje si lo hubiera hecho. La historia no tenía diálogos, solo música y ambientes. Haciendo memoria, más o menos el argumento sería este. Un perro huele, se acerca a un bloque de pisos, a un bloque de pisos que nunca se han acabado de hacer. En cada planta vive gente. El edificio no ha tenido nunca fachada y hay unas rejas de hierro como los de un gallinero que hace de fachada. A veces me imaginaba la cámara subjetiva. De hecho, creo que el último plano de esta película, que nunca se ha hecho, era a través de sus ojos. Nunca le he puesto nombre al perro. Se podría haber llamado Truc, Negre, pero también Vlad, Oscar. Diciéndoos eso, me autorretrato. Como un mensajero con una mirada ancha y abierta hacia lo que hemos vivido, lo que vivimos y lo que tendremos que vivir. La danza de la lluvia debe hacerse a oscuras, porque hay que mirar a las estrellas. ¿Habéis seguido con el dedo una noche las constelaciones? Yo os he dibujado unas constelaciones y me gustaría invitaros a mirarlas. Son estrellas que cubren la noche del tiempo de esta isla que naufraga por el mar de la vida.
bendita vida. Ahora hay que seguir las constelaciones que yo os iré indicando. Imaginaos que por el cielo da volteretas un filósofo y místico medieval que ha dejado a su mujer y a sus hijos para escribir lo que él desea el mejor libro del mundo. Quiere encontrar la verdad y estudia el árabe para convertir a los infieles. Le persigue corriendo un explorador científico, fruto de la Revolución Francesa, que ha viajado a Mallorca para medir el mundo y hace triangulaciones con señales de fuego desde las montañas. Detrás de estas montañas pasa como un rayo un millonario argentino que construyó un hotel para sus amigos poetas y artistas en un rincón del mundo. Hay estrellas también que lloran y dejan manchas de sangre cuando estalla una guerra incivil. Tendrán que pasar 45 años y su autor deberá ser extranjero para contarlo en un libro. De una isla nadie puede escaparse. Qué sutil la luz negra del faro para representar el dolor de la guerra. En el documental, para ir entrelazando los puentes de la narración, un amigo dibujó sobre un papel blanco, evidentemente en negro, una serie de dibujitos. Entre ellos había un faro. Hubo una migración a Mallorca hacia el siglo XIV. Nunca sabré, o puedo averiguarlo, por qué se vinieron para acá, pero lo que sí sé y sabemos es que hoy mucha gente con nombres y apellidos se desplaza, huye, sale de aquellos lugares. El pino, esto lo voy a decir en catalán, té el llamp i l'oratge per odi i per delit. Es un verso de un poeta. ¿Por qué, me pregunto, en lugar de un pino, cuando quise representar a Ramon Llull en un árbol, elegí una encina? Quizás porque los encinares son bosques más viejos, más oscuros, y el doctor iluminado se sentiría más a gusto en la oscuridad. Porque la copa y las ramificaciones son más redondas, el pino es más alto, más vertical, y en un encuadre era como más bello la redondez. A lo mejor el filósofo buscaba las sombras. Yo solo había visto una pintura de Miró cuando quedé con él para entrevistarlo. Me dijo Ivonne. Yo me sorprendí, o sea, ¿cómo que solo había visto una pintura? Evidentemente, hablando con él se refería a un cuadro de verdad, o sea, un cuadro vivo, colgado en la pared. A mí me gusta imaginarme los gestos de Miró sobre la tela. Cuando miro una pintura suya, me asombro o de repente desaparezco y persigo los trazos de su pincel. En Jordi Colillas una vegada me diu a un ull té un microscopi i a l'altre té un telescopi. Jo crec que el microscopi és Mont-roig i el telescopi són les constel·lacions. Formen part d'un nou llenguatge. Esta es la frontera que yo trabajo en mis documentales, la información y la emoción. No se me ha ocurrido nunca separar
ninguna de las dos cosas. Esto era un estreno en esta obra de teatro que escribió un amigo, un grande amigo psicoanalista junguiano que conocimos en Roma, que nos acogió, un hombre que se fue demasiado pronto, que fue amigo de Fellini, que fue un gran humanista, un viajero y que tenía esta obra en el cajón. Entonces ha sido un honor trabajar con ellas y poderle traer aquí. La obra ya está viva y os pertenece. Gracias por estar aquí. Es verdadero. Zorro de verdad. Tocad suave. Querida Ellen, tendrías que haber estado tú también. Te hemos echado de menos, ¿sabes? Hemos estado pensando en ti, de verdad. Has hecho una tontería, Ellen. ¿Por qué? No te justifico, ¿sabes? Mi padre decía que una mujer no puede hacer de mujer y nada más, Ellen. ¿Por qué? Zorro de verdad. Tocad. Material de Hollywood. Yo le pondría naftalina todas las noches. Dios mío, una estola de zorro a nuestra edad. Estás estupenda. ¿Sabes, Ellen? Nosotras todas de uniforme parecemos un grupo de huerfanitas. Tú eres tan guapa. Yo creo que si has decidido abandonar los estudios a un paso del diploma, bien que has hecho. Has hecho bien si de verdad lo querías. I drink my puppy cola and I feel very good. The puppy cola is magic, fantastic, very good. Le llevaré algún guiso si puedo. Querría que conociera a mi último hijo. Ay, si no tuviera mis niños yo no sé qué iba a pasar. Dios mío, María, mira, reconstruirán nuestra ciudad algún día. Mira, es horrible. Un día estará de nuevo en pie, seguro. Yo creo que todo este horror tiene un sentido que ahora no somos capaces de apresar. Creo que tiene un significado. Un día podremos comprenderemos. ¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡Me hacéis daño! ¡Dejadme! Las gafas, no veo nada sin mis gafas. ¡Dejadme! ¡Esperad! No, no os creo, sé dónde queréis mandarme. De allí no hay retorno. ¡Dejadme! ¡No os creo! ¡Dejadme! Ha desaparecido tanta gente así, no se ha sabido más de ella. ¡Yo no quiero! ¡Dejadme! Nunca le había visto con esa luz en su mirada. Pensé, es verdad, aquellos papeles son un poco nuestro hijo. Me dijo que había contactado con la resistencia. ¿Quién era Adam? Cuando me di cuenta de que hablaba de prensa clandestina, de tipografía, de pruebas y que me pedía que le ayudara, de repente me sentí pobre e impotente y me vino a la mente enseguida el nombre de Sophie. Le dije que fuera donde Sophie y ella podía ayudarle. Una hora después aquellos entraron, tiraron todo por el aire, buscaron por todas partes, me pegaron. Les dije que era el amante de Adam, que no se lo dijeran a su mujer, que él venía allí por mí. Afortunadamente la cama estaba deshecha y me creyeron. Cuando levanté la vista de los papeles, le dije, siéntate. Y después lloré largo tiempo. No había llorado ni siquiera la muerte de mi padre. Él me miraba trastornado. Permanecimos largo tiempo en silencio. Adam había sabido expresar durante sus pocos días de permiso todo lo que yo no había sabido expresar durante meses y meses de rencor, razonamientos y estéril amargura. Ahora que todo empezaba de nuevo. No es justo, María. No es justo. Adam vuelve mañana. Adam está vivo. Los chicos también han sobrevivido. Dios sabe cuántas bronquitis y diarreas he combatido durante estos años. No había con qué calentarse y no había alimento sano para comer. Es la primera vez que me siento aquí y me doy cuenta. Qué extraño.
Te echo de menos, María. Sofía ha vuelto. También ella ha sobrevivido. No es la de antes. Ha vuelto con aquel número grabado en la muñeca. La madre de Ellen ha buscado noticias de su hija. ¿Quién sabe si Ellen volverá algún día? María, no te ofendas si Sophie no ha querido venir. Ha visto demasiados muertos allá donde estaba. Sí, es la primera vez que me siento de verdad. Que me siento un momento después de tantos años. Me siento aquí y lo recuerdo todo. María, no ha sido fácil ver cómo te metían bajo tierra esta mañana. Solo estaban 3 o 4 de tus alumnas y estaba yo y había tanto sol. Durante los últimos días te preguntabas cómo se hará para explicar la historia. María, te habías convencido de que no hubiera ya nadie en este mundo para alguien como tú. No es así, María. Nunca lo voy a saber. Me había preguntado tantas veces qué era la vida, qué era la muerte. Había escrito alguna idea sobre estas cosas en mi diario de noche, cuando de repente me despertaba con el corazón en un puño. Aceptar la muerte que se vive cada día en la vida, eso da sentido a aquella parte de la existencia que llamamos vida. Me pregunto qué es lo que voy a sentir en el instante en que mi corazón dé su último latido. Cuando estamos vivos nos agotamos de la mañana a la noche buscando una explicación, un sentido a cada cosa, y no hacemos más que contar cuentos, a nosotros mismos y a los demás. La ciudad es hermosa a esta hora, mediodía. Dentro de poco acabarán las clases en la escuela. ¿Quién regará mis geranios esta noche? He ahí, Sophie. ¿Te has acordado de nuestros sitios, de nuestro jueves? No sé por qué he venido hasta aquí. Podía quedarme en la redacción durante la pausa. Hay demasiada luz aquí arriba. No puedo leer. No lo logro. María ha muerto. Ya no está. Me siento vacía. No siento nada. Me han devuelto mi sitio en el periódico. No mejor que antes. Estoy en el cuerpo de dirección. Trabajo mucho. El mundo va adelante. ¿Por qué he venido hasta aquí? Número 32, 36, 32. Un número. Yo solo era un número en la lista de eliminación. Todo ha terminado antes de que llegases mi turno. Eso es todo. Con un número más bajo podría estar muerta. Y estoy viva. Está el sol, me calienta. El mundo continúa. No, para mí no continúa, hay que ser honestos. He debido aceptar demasiadas cosas que no tenían explicación alguna. Para mí es indispensable comprender. Y el mundo para mí se ha parado cuando he comenzado a topar con cosas que carecían de explicación. Tendría que dormir más. Tendría que hablar con la gente. Papá, si vieras qué día de sol sobre nuestra ciudad. Papá. Declamamos en una comedia engañosa. Dentro de 20 minutos tendré que volver al trabajo y esta noche toca reunión política. María, he venido aquí por ti y luego no habrá más que hablar de mí. Ya tengo claro lo que voy a decir esta noche y sé lo que me van a responder. Qué cansancio. Después volveré a casa y estaré sola finalmente. No del todo sola. Una parte de la casa ya no es mía. Vive la chica que venía aquí la noche a corregir las galeradas. Vive con su compañero. Oigo cómo hacen el amor de noche. Mañana vuelve Ada.
Un extraño. ¿Dónde habrán acabado aquellos escritos? Este solo es cegador. Adiós, María. Lo siento si no te he comprendido. María, te he hecho en falta. Pienso que te voy a echar en falta, pero no consigo llorar, perdóname. No vine a tu funeral. No sé ni ofrecerte o siquiera una lágrima. Ellen, creo que incluso Ellen hubiera sabido ofrecerte alguna cosa mejor, María. I drink my puppy cola and I feel very good. Perdona. Pianista, vuelve a empezar. I drink my puppy cola and I feel very... Perdonad, por favor, perdonad. No recuerdo la canción. La canto desde hace 4 años. Sí, a lo mejor es por eso. Imbécil. ¿Quién es que ha dicho que un imbécil con dólares es un millonario y que un imbécil sin dólares es solo un imbécil? Bien, pues quien lo haya dicho es un imbécil. El de la papicola tenía los dólares y además era imbécil. Doy mi palabra. Vuelve a empezar. Lo contaba continuamente a su compañera de cuarto. Lo siento. Perdóname, Ellen. Tu madre no ha sufrido. No ha sufrido. Se ha marchado como siempre había querido. Con su vestido de seda, el pelo arreglado y bien maquillada. ¿Lo sabéis? Bebo. No mucho, pero un poco sí que bebo. ¿Por qué me hacen cantar canciones de hace 20 o 30 años? Ellen, los turistas pagan en moneda apreciada para gozarse una hora de la vieja Europa. ¿No se te ha ocurrido que podrías estar orgullosa de representar a la vieja Europa? Vieja. Vieja es una palabra que nunca me ha gustado. A veces, cuando vuelvo a casa de noche, hacen que me acompañe uno de los camareros, porque no me sostengo en pie. No deberías hacerlo. Deberías limitarte. A nuestra edad debemos estar atentas. A nuestra edad sería necesario aceptar que lo que ha sido y que lo que no se ha comprendido ya no se va a comprender y dar el cierre con dignidad. ¿Con dignidad? ¿Qué quieres decir? Todos esos aires, con tus libros, tus ideales, tus crisis éticas y ese maldito número grabado en la muñeca. Yo trabajo, aún trabajo, y tú, aristocracia, te jubilaste del periódico antes de tiempo. Motivos de salud. Te marchaste porque fuiste superada, porque el mundo ya no tenía necesidad de ti. Dabas la lata. Eso es. Creo que festejaron tu fuga en el periódico. Ellen, no es así. Ellen, no es precisamente esa la verdad. Ellen, venga. Es verdad. En gran parte es verdad. No sé si ha sido por orgullo o por miedo. Quizá me faltaba la elasticidad necesaria. Me toleraban, les recordaba los años duros, el rigor y las esperanzas. ¿Dónde había acabado aquel sueño de esencialidad que nos había hecho sobrevivir? ¿Sabes, Eva? Un día Adam llegó al periódico con su coche y su chofer. Mientras él subía por el ascensor, yo bajaba por las escaleras corriendo y seguí corriendo hasta casa. Allí estaba esa chica que no paraba de tener hijos. Sentado en un banco y de vez en cuando aprobaba con la cabeza y sentenciaba: bien dicho, eso es. Pero me resulta curioso de verdad. He girado la cabeza para el otro lado y de la risa me he meado encima. Una hoja seca. Parecía que este verano no fuera a terminar nunca. Ellen que pasa su último jueves con las amigas en el cementerio. Pero antes ha comido tarta Sacher por las 4. Una tarta penosa, asquerosa.